Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en el libro, amado hermano, de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Mire lo que dice el libro de Tercera de Juan. De ahí nace la disyuntiva, amado hermano, de este tema acerca de los que no prosperan. Porque vino a mi corazón el entendimiento, amado hermano, como muy seguramente lo ha llegado al entendimiento de cada uno de nosotros, el hecho, amado hermano, de que muchas veces malinterpretamos o malentendemos el concepto de la prosperidad. Es importante entenderlo, amado hermano, porque en este mundo materialista en el cual hoy bregamos y caminamos constantemente, pareciese ver que el realce de la prosperidad ha sido presentado no solamente delante del mundo, sino que también delante del pueblo, con muchos trastoques. El anhelo de Dios para dejar una escritura sentada de inicio, el anhelo y la bendición de Dios sobre tu vida es algo palpable. Es decir, algo que es innegable, es que Dios anhela que tú y yo seamos prosperados. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces vemos que el anhelo de Dios en términos de a la amada, a la iglesia, es la dimensión de la prosperidad. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, debemos de dejar acotadas tres aristas primarias, tres aristas principales. Y es el hecho de que nosotros como pueblo de Dios hemos sido destinados en Dios, escucha bien, para ser prosperados en toda dimensión. Y una de las cosas que es muy importante y hemos procurado escudriñar y hemos sido enseñados a la luz de la palabra con respecto a que la prosperidad, amado hermano, es una condición que va directamente ligada, número uno, a la condición espiritual. Quiere decir que cuando hablamos de prosperidad, algo que debemos de dejar muy, muy bien sentado, es que la prosperidad no es la excesiva posesión de bienes. Porque regularmente en estos tiempos, cuando alguien habla de la prosperidad, inmediatamente empieza a medir y a pesar casas, carros, sueldos, puntos. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entendemos que la prosperidad que desciende de parte de Dios es una prosperidad completa, una prosperidad equilibrada, una prosperidad plena. Es decir, aquel hombre de Dios sobre el cual Dios deposita ese anhelo, ese deseo, que usted lo ve en Tercera de Juan acerca del apóstol hablándole al siervo Gayo, con Y, G-A-Y-O, no Gallo del que canta a las 6 de la mañana, sino que Gallo como nombre. Es que Dios anhela que seamos prósperos. Ahora, una persona próspera, es muy importante hacerlo entender. Una persona próspera, en el completo sentir, valga la redundancia, perdóneme lo repetitivo de la palabra, pero necesito dejarlo bien sentado, el término de la prosperidad abarca tres dimensiones. Cuando nosotros vemos a un hijo de Dios que realmente es próspero, nosotros podemos identificar la prosperidad en un hijo por su conducta. Número uno, escucha bien, para los que habíamos tenido muy probablemente malentendido el concepto de la prosperidad. Tiene bonito carro, es próspero. Tiene bonita casa, es próspero. Se viste con ropa de marca, es próspero. Y eso es una verdad a medias, porque aunque la prosperidad se abarca de alguna forma la atmósfera de lo material, para poder ser entendida como una prosperidad que viene de parte de Dios, debe de abarcar espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, un hijo de Dios próspero, cuando nosotros entendemos de un hijo de Dios en el nivel tal de la prosperidad, debemos de entender que es alguien que definitivamente ha sido formado espiritualmente, ha sido formado también en su alma y definitivamente como el producto de la transformación espiritual y el producto de la transformación del alma, que es donde se albergan los sentimientos, viene una repercusión terrena material acerca de las posesiones. Por eso es que cuando Juan le dice a Gayo, le dice: amado, yo deseo que tú seas próspero en todo y tengas salud, le dice, así como prospera tu alma. Entonces, a la luz de la palabra, entendemos que el nivel de la prosperidad debe de abarcar estas tres atmósferas. Es decir, cuando nosotros entendemos acerca de un hijo de Dios, un siervo de Dios, próspero, un hombre de Dios próspero es un hombre que tiene una buena comunión con su Señor. Ha sido prosperado espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene común unión con Dios. Es un hombre, amado hermano, que suele hablar con Dios y evidentemente que Dios le habla. Es un hombre, amado hermano, que ha sido transformado internamente en su espíritu y que a través de esa transformación espiritual procura agradar constantemente el corazón de Dios. Es donde nosotros vamos entendiendo, amado hermano, que el nivel de la prosperidad no es únicamente lo que regularmente la sociedad nos enseña. Un hombre próspero es un hombre que tiene abundancia de posesiones. Entonces, vemos nosotros en la Biblia siervos de Dios, amado hermano, con muchos bienes, pero previo a ello, fueron procesados y transformados por parte de Dios, tanto en su vida espiritual como en su vida material. Entonces, es donde entendemos que muchas veces nosotros debemos de comprender, amado hermano, la palabra de Dios para poder ser transformados. Entonces, número uno, dice la Biblia, amado hermano, que Dios anhela, y esto es algo que yo quiero que tú atesores en tu corazón. Sí, Dios anhela que tú y yo seamos prósperos. Evidentemente, pastor, gloria a Dios. ¿Cómo un hijo de Dios mide su prosperidad? Número uno, por su crecimiento espiritual. Eso quiere decir que un hombre, amado hermano, que tiene múltiples posesiones económicas, pero no tiene la edificación de su ser espiritual, es una persona rica, mas no próspera. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla de prosperidad, la prosperidad abarca en el primer paso la prosperidad espiritual. Recuerda tú que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que tanto tú y yo somos espíritus eternos en esta dispensación de tiempo, colocados en un envase natural terreno, pero somos espíritus. Entonces, cuando un hombre de Dios anhela ser próspero, porque yo creo que una de las cosas que muchos de nosotros anhelamos es prosperidad, pero la prosperidad que desciende de Dios, porque entendemos que los niveles, alguna vez, amado hermano, que vienen sobre nuestras vidas, deben de ser entendidos en algunas oportunidades como bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no todo lo que viene en economía sobre nuestra vida necesariamente viene de parte de Dios. Por eso la palabra dice que cuando Dios añade, amado hermano, en esa añadidura no hay tristeza. Entonces, aquellos hijos de Dios, aquellos siervos de Dios que anhelamos la dimensión de la prosperidad, una de las primeras cosas que debemos de entender, amado hermano, es que para adquirir la dimensión plena de la prosperidad debe de haber primeramente crecimiento espiritual. Número dos, debe de haber un crecimiento en el alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Ahí hay una manifestación corpórea, pero así como prospera. ¿Qué dice la Biblia? Mire, tu alma. Entonces, como siervos e hijos de Dios, debemos de entender que la prosperidad es una dimensión que sí
sí ha sido destinada para nosotros, pero en el equilibrio de Dios. Es decir, una persona con muchas posesiones económicas, pero no con un proceso de crecimiento en su espíritu o crecimiento en su alma, le da el calificativo de próspero. Le podrá dar el calificativo de rico o de lugarteniente, adinerado, como se le conoce en nuestra sociedad. Pero una cosa muy diferente es ser próspero a ser adinerado o ser rico. ¿Por qué? Porque la dimensión de la prosperidad para los hijos de Dios abarca esas tres grandes dimensiones. Un hombre de Dios, próspero genuinamente, es un hombre crecido en su espíritu. Evidentemente es un hombre que suele mantener una muy buena relación con Dios. Cuando tú y yo tenemos un nivel de crecimiento espiritual constante y vamos madurando y vamos creciendo, simultáneamente como crece nuestro yo espiritual, también debe de aprenderse a llevar en un proceso de crecimiento el yo en el alma. ¿Para qué? Para que a través de ese proceso de crecimiento espíritu y alma, concatenados y trabajando en unidad, el espíritu y el alma es un alma que ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en la gestión de la madurez del espíritu y la madurez del alma, se produce de alguna forma también la madurez y la prosperidad material terrena. Entonces, una persona que es lugarteniente, que es adinerado, que tiene posesiones, tenemos que entender que si solamente tiene posesiones, mire qué inverosímil, si tan solamente tiene posesiones, si tan solamente es millonario, pero no tiene a Dios en su corazón, ni tiene en su alma el proceso del reengendramiento en Dios, va a ser eso, va a ser adinerado, mas no próspero. Y Dios lo que anhela en tu vida y en mi vida es que seamos prosperados, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces vienen a nuestra mente la pregunta, amado hermano, ¿cómo prospero? ¿Cómo busco el nivel de la prosperidad plena que viene de Dios? Y que dice la Biblia que en esa dimensión la riqueza no añade tristeza. Mira lo que dice Job capítulo 15, versículos 25 y 29, versión Reina Valera del año 60. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, mire, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la grosura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, mire, dice acá, que están en ruinas. Mire qué condicionantes. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Entonces, podemos ver que de alguna forma, amado hermano, la no prosperidad descrita en el libro, en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15, versículo 29 que está acá, mire, cabalmente acá, la no prosperidad es consecuencia. Entonces tenemos que entender que aquellos que anhelamos la dimensión de la prosperidad de Dios, por favor, nadie vaya a malinterpretar este mensaje. Aquí no estamos hablando de cómo hacer dinero. Aquí estamos hablando de cómo ser prósperos. Y para llegar a esa dimensión de lo material, primero tenemos que pasar la dimensión de lo espiritual en términos de crecimiento y también la dimensión del crecimiento en el alma. Porque si no somos preparados en el espíritu y en el alma, se puede llegar, amado hermano, a correr el peligro de no alcanzar prosperidad. ¿Por qué? Mire lo que dice en Job capítulo 15, 25. 6 condiciones que alejan al hombre de la bendición de Dios. Y ya vimos en el versículo de 3 de Juan que Dios anhela tu prosperidad y la mía. Pero vemos la disyuntiva en Job, que hay características
que de alguna manera lo llevan a la dimensión del no prosperará. Versículo 15-29. Entonces, vamos entendiendo que la dimensión de la prosperidad en el proceso del crecimiento espiritual y en el proceso del crecimiento del alma, para poder tener un sano crecimiento que permita administrar las grandezas que Dios nos pueda dar, amado hermano, termina siendo el producto del anhelo y el deseo de ser crecidos, por así llamarlo, o crecer en Dios. Entonces vemos que aquí en Job, mire, capítulo 15-25, existen 6 condiciones. No voy a hablar de ellas, ni voy a entrar en cada una de ellas, pero de entrada aquí vemos 6 condiciones sobre las cuales dice el versículo 29 que no viene la dimensión de la prosperidad. Número 1, extender la mano contra Dios. Mire qué tremendo. Número 2, portarse con soberbia contra el Todopoderoso. Todo eso está descrito entre el versículo 25 y el versículo 28. Si tú lo ves, solamente los estamos alineando. Entonces, no prosperará, dice el versículo 15-29. ¿Por qué? Preguntará. Porque extendió su mano contra Dios. Aquellas personas que pelean con Dios, que contienden con Dios. Y el Señor me decía, hay alguien. Me dijo, es que esto me lo habló el Señor ayer en la tarde. Me dijo, mañana por favor tienes que ministrar esto. Hay alguien hoy, en esta mañana, viendo esta transmisión, que se ha preguntado por qué se desvaneció la prosperidad en la cual vivía. Y me dijo, dile que apartó su mirada de mí, extendió su mano contra mí, está peleando. Razones por las cuales un hijo de Dios no va a prosperar son estas 6 de entrada, que estas las voy a enumerar para avanzar. No voy a entrar a detallar cada una de ellas, pero extender la mano contra Dios, amado hermano, ¿cuántas veces peleamos con Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos? Y tú que me estás viendo en esta mañana, que claramente has declarado con tu familia que estás peleando con Dios, esa podría ser una de las razones por las cuales el nivel de prosperidad en el cual Dios te tenía, te fue quitado. Porque vemos que la dimensión de la no prosperidad es provocada, número 1, por extender la mano contra Dios, pelear con Dios. Dios mío, hermano, mire, ¿quién pelea con Dios? Y gana. Dice la Biblia que Dios no conoce la derrota. ¿Quién se pone a pelear con Dios? Aquel hermano o hermana que se ha preguntado por qué las cosas están marchando hoy como están marchando. ¿Estás peleando con Dios? ¿Has estado peleando con Dios porque las cosas no han salido como tú deseas? ¿Has estado peleando con Dios por diferentes situaciones? Y dice la Biblia, número 1, extender la mano contra Dios, amado hermano, te introduce en la dispensación de la no prosperidad. Mire, portarse con soberbia contra el Todopoderoso. La soberbia, amado hermano, contra Dios. Correr contra Dios con cuello erguido. La altivez. Dice la Biblia que Él ve de lejos. Por eso es que aquel que es altivo, Dios lo ve de lejos. Y por cuanto no está cerca de su corazón, no conoce la dimensión de la prosperidad. Amado hermano, mire, aquellos hombres y mujeres que anhelamos la dimensión de la prosperidad. Consejo pastoral, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso corresponde al Espíritu. Buscad primeramente el reino espiritual de Dios y su justicia. Y como consecuencia de esa búsqueda del reino, no de portarse con soberbia, no de extender la mano contra Dios, no de correr contra Dios con soberbia y con cuello erguido. Mira lo que dice acá. Has puesto tus escudos como barrera. Las excusas. Dejar que la gordura cubra el rostro y habitar, dice acá, mire, ciudades asoladas y casas inhabitadas. Quiere decir que la dimensión de la no prosperidad, por eso dice el versículo 15, en Job 15:25, no prosperará ni durarán sus riquezas. Ojo, tiene riquezas. Ojo, tiene riquezas.
más no prosperidad. Entonces no podemos confundir la riqueza con la prosperidad, amado hermano. Dios te ha llamado a ser próspero. Eso quiere decir que lo que Dios anhela en ti es tu crecimiento espiritual primeramente. Así también como prospera tu alma. La prosperidad incluye un crecimiento en el alma, una transformación de conducta. Y si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestro espíritu y trabaje en nuestra alma, vendrá la verdadera prosperidad, que ya incluye en esa dimensión lo material, como consecuencia de que, amado hermano, de que hemos procurado caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo he entendido que la prosperidad que proviene de Dios, lo primero que nos va a medir, Pedrito, para saber que es de Dios, es que estamos creciendo espiritualmente. Entonces aquellos que de alguna forma decimos, yo no sé por qué me está yendo tan mal, yo no veo la prosperidad, veamos algunas cosas que la Biblia dice que produce el no poder habitar en la dimensión de la prosperidad. ¿Quiénes no prosperan? ¿Cuántos anhelamos ser prósperos? Di gloria a Dios ahí. ¿Tú quieres la prosperidad de Dios? Ojo, no estamos ofreciendo casa, carros o los puntos. Eso es mercantilismo. Aquí te estoy hablando del crecimiento espiritual que pasa por la dimensión del crecimiento en el alma y que aterriza, ya formado el espíritu y el alma, en una dimensión de saber administrar las riquezas del reino. Y mira lo que dice la Biblia, que esa prosperidad que Dios anhela. Mire, hermano, perdón, me tengo que repetir esto. No estamos hablando de dinero. Cuando la Biblia habla de prosperidad, no habla de dinero. Eso es parte de, esa es una arista de toda la estrella. Pero cuando Dios habla acerca de darte a ti, darme a mí prosperidad, lo primero que Dios está pensando es que tu espíritu sea próspero. ¿Cómo? A través de las riquezas espirituales que Dios tiene destinadas para ti. Entonces, cuando yo vivo la dimensión de la prosperidad espiritual y cuando vivo la dimensión de la prosperidad en el alma, que es una dimensión, amado hermano, ya la administración de lo terreno material es mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué algunas personas no prosperan? Porque extienden su mano contra Dios, porque se portan con soberbia contra Dios, porque corren contra Dios, dice la Biblia en el libro de Job, con cuello erguido. Porque ponen barrera de escudos contra Dios, no quieren que Dios se acerque. Se dejan engordar y que la gordura cubra su rostro. Yo me imagino aquí apacentándose uno mismo y como consecuencia las ciudades son asoladas y las casas inhabitadas. Pero Dios anhela que tú y yo seamos prósperos. Entonces la dimensión de la prosperidad he entendido que es una dimensión alcanzable en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de mi crecimiento en el espíritu, a través del crecimiento en el alma. Va a venir el tiempo, por eso la Biblia dice, buscad primeramente. Entonces, lo primero, para ser añadido, para ser bendecido, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todo lo demás nos habla de lo terreno material también. Entonces, tú y yo anhelamos prosperidad. Lo que tenemos que permitir es que Dios nos transforme espiritualmente. Lo que tenemos que permitir es que Dios nos transforme en el alma, que cambie nuestras costumbres. Entonces, yo entendí, amado hermano y pueblo de Dios, que la prosperidad es una dimensión para ti y para mí. ¿Qué nos aleja de ese anhelo y de ese deseo de parte de Dios para cada uno de nosotros? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Hoy quiero platicarle o por lo menos avanzar y entregarle algunas razones por las cuales muchas veces no se prospera. ¿Cuál es el afán? Que podamos ubicarlas y si en algún momento estamos faltando contra Dios, corregir la plana para seguir corriendo en pos de la dimensión de la prosperidad que viene de Dios. Dice la Biblia, esa no añade tristeza. Pues yo le he dicho, mire, hay gente hoy con mucho dinero, amado hermano, pero con enfermedades terminales. No son prósperos corpóreamente. ¿Por qué? Porque están enfermos. Algunas otras personas con mucho poder adquisitivo, con mucho respeto,
Lo que voy a decirles con mucho respeto, pero tal vez con alguno de los hijos o la esposa o papá, o con mucho respeto, con mucha posesión económica, en una clínica psiquiátrica. Entonces, eso no es prosperidad. Una persona con mucho caudal, pero lejos de los caminos de Dios. Ahí es donde se hace sentido aquella palabra, pobre rico. ¿Me entiende? Porque lo único que tiene son posesiones materiales. Y dice la Biblia que a donde tú y yo vamos, a la patria celestial, no entra ninguna de estas posesiones. Por lo tanto, tú y yo debemos de ocuparnos y preocuparnos en la eternidad. Sin embargo, la dimensión de la prosperidad, que también añade la vida eterna, amado hermano, nos habla también de una dispensación terrena. Entonces, ¿por qué muchas veces hay hijos de Dios en las iglesias que no prosperan? Que pasan los años, pasan los veranos, los inviernos, los otoños. Tú los ves a los 5, 6, 8, 10 años y permanecen siempre en la misma condición precaria. Yo encontré en la Biblia, amado hermano, y yo estoy seguro que si tú lo buscas también lo vamos a encontrar. ¿Cuáles son las razones por las cuales un hijo de Dios no prospera? Proverbios 28:13. Número 1. ¿Anhelas prosperidad? ¿Anhelas bendición de Dios? Espíritu, alma y cuerpo. Ya hablamos que ese es el componente pleno de la prosperidad. Dice la Biblia, mire, el que encubre sus pecados no prosperará. Quiere decir, amado hermano, que una de las razones por las cuales la dimensión de la prosperidad no es accesada por parte nuestra es cuando tenemos pecados ocultos delante de Dios. Entonces, si alguien se dice, pero yo ¿por qué no prospero? Considera, examina, evalúa si probablemente en tu conducta de vida de hijo de Dios no tienes pecados ocultos. Porque si hay pecado oculto, dice la Biblia, mire, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta llega a otra dimensión, que es la dimensión de la misericordia. Entonces viene la primera pregunta de esta mañana. ¿Habrán pecados ocultos en mi vida? Considerémoslo. Consideremos que la falta de la habitación de la dimensión de la prosperidad, que ya hablamos, Pedrito, por favor, quiero dejarlo bien recalcado, amado hermano, porque hay que separar el evangelio del espíritu del evangelio mercantilista. ¿Me entiende? La gente piensa y se enseña en algunos ministerios que Dios murió en la cruz para darles casa, carros, suelos, puntos. Yo te dije, por ejemplo, el domingo pasado platicamos de esto. Jesús no vino a morir en una cruz. El Hijo de Dios, el dueño de todas las Pleiades, el dueño de todos los universos, el dueño de todo lo que ves y no ves, porque no vemos casi nada del universo. Lo que tú y yo miramos con nuestros ojos naturales así en las noches de estrellas, ese no es ni el 1% del universo, y dice la Biblia que Él es el dueño de todo. Él no vino a morir nada más para regalarte una casa o un carro, hermano, o que seas próspero con una gran fábrica. Gloria a Dios si esa dimensión se alcanza, siempre y cuando primeramente hay un crecimiento en el espíritu y en el alma. Entonces, número 1, si alguien alguna vez lanzó esa pregunta a sí mismo o al viento, ¿qué será? No sé si alguna vez tú te lo has preguntado, o alguna vez alguno de nosotros nos lo hemos preguntado. ¿Por qué será que no? ¿Por qué será que no soy próspero? Considera si no hay pecado oculto. Porque dice la Biblia que el que encubre, el que esconde, el que guarda, el que no confiesa, el que no se aparta, amado hermano, no prosperará. Entonces, si tú y yo anhelamos ser prósperos, tenemos que ser transparentes delante de Dios. Yo recuerdo que el nivel de la transparencia fue algo que se perdió, amado hermano, cuando Luzbel involucionó. Cuando tú examinas todas las vestimentas que tenía Luzbel en el reino mineral, ves que absolutamente todas las piedras de las cuales estaba compuesta su vestidura
ónice, berínculo, onice, habían todas esas piedras, todas eran transparentes. Y ahí viene, amado hermano, la vivencia de la dimensión de la transparencia. Porque aquel que vive transparentemente, cuando Luzbel perdió la condición de transparente y empezó las negociaciones, a causa de las múltiples de tus contrataciones, le dijo Dios, vámonos para abajo, perdió el nivel de transparencia. Entonces, si tú conoces o sabes que hay alguna condición de pecado en tu vida, corre delante de Dios y entrégala delante de Él. Porque lo único que estás provocando, o lo único que estamos provocando, como producto de encubrir, sea cual sea el pecado, es que de alguna forma nos aleja de la dimensión de la prosperidad. Entonces, una de las razones por las cuales hay pueblo de Dios que no prospera es porque viven en la dimensión, amado hermano, del encubrimiento del pecado. Entonces, consejo número 1 pastoral, considera. Si tú dices y alguna vez te has preguntado, ¿por qué no he prosperado? Veo que otros prosperan, pero a mí me ha costado mucho. Me ha costado tanto, es más, ni siquiera he avanzado nada. Examina y evalúa Proverbios 28:13, porque el que encubre el pecado no va a prosperar. ¿Quién habita en la dimensión de la no prosperidad, Pedrito? Los encubridores de pecado. Y tú y yo, en el nombre de Jesús, renunciamos a ello. Recuerda de que dice Dios, amado, yo deseo que seas prosperado. Eso declara la palabra de Dios. Pero no te olvides, tiene que prosperar tu alma. Tiene que prosperar tu espíritu. Aquel hombre que es transformado espiritualmente y es transformado en su alma, puede ser un sano administrador de la prosperidad de Dios. Pero aquel que no ha sido transformado, yo no sé si usted alguna vez, amado hermano, escuchó este dicho en el mundo. El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede volver. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene esos principios y valores fundamentados desde el inicio, no tiene problemas administrando las cosas o lo que conocemos bíblicamente como ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta es la porción que queda después de diezmar y ofrendar. Esa es nuestra ganancia deshonesta. Así le llama la Biblia. Algún día lo vamos a explicar a la luz de la palabra. Anhelas habitar en la dimensión de la prosperidad de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Si tú anhelas esa dimensión, amado hermano, consejo número 1, no encubras tu pecado. Si es que hay alguno. Cada quien, eso dice la Biblia, Pedrito, examínese cada quien. ¿Qué dice? Así mismo, examina. Y si encuentras algún pecado, amado hermano, preséntalo delante de Dios. Y si la situación es tan cardíaca, preséntate delante de tu pastor para que tu pastor te pueda guiar delante de Dios en términos de cortar todo aquello que esté produciendo esa línea de pecado en la cual te has visto en la necesidad de encubrir. Porque muy seguramente si hay pecado en tu vida, encubierto. Mire, quien diga que no peca sea Dios mentiroso. Pues todos de alguna manera tenemos situaciones y condiciones en nuestro ser que debemos de entregar constantemente delante de Dios. Pero hay pecados que se han quedado como que pegados, amán, y no hay manera de soltarse de ellos. Pecados recurrentes que se han llegado a convertir incluso en iniquidad. Tú sabes que la iniquidad es el pecado repetitivo. Cuando un pecado se repite, se le deja de llamar pecado y se constituye en una iniquidad. Eso es difícil de romper muchas veces, pero dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué se hace, pastor? Mire lo que dice acá, el antídoto para salir de esa dimensión, amado hermano, de la no prosperidad, confiesa y se aparta. Entonces, cuando confesamos el pecado, y yo quise colocar acá, en esta parte de abajo, mire el y, así grande, porque esta es una doble condicionante, que el pueblo de Dios debe de entender, que debe de ser cumplida para que se alcance la dimensión de la misericordia. El que confiesa, quiere decir que sí es necesario llegar delante del sacerdote delegado de parte de Dios, un ministro probo reconocido del Espíritu, y confesar la condición de pecado que tengo.
pero simultáneamente a confesarlo, apartarme. No basta solo con confesarlo. No basta solo con apartarse. Confesar y quiere decir las dos. El que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. El que confiesa no la ha alcanzado hasta que se aparta. Y el que se aparta sin confesarlo no alcanza la misericordia hasta que confiese y se aparte, hasta que se cumplan las dos condicionantes. Se alcanza la dimensión de la misericordia. Entonces, cuando yo no he confesado un pecado, amado hermano, confiese delante del ministro, del sacerdote, del pastor, del delegado ministerial que Dios ha colocado. Tal vez el pastor colocó un área de administración y ahí es donde tienes que ir a, perdóneme la expresión un poco antisonante, a vomitar toda esa condición de pecado que hay internamente en el corazón. Entonces, cuando confesamos y nos apartamos, ¡pum!, surge la misericordia y salimos de la dimensión, amado hermano, de la no prosperidad. O sea que el pecado es una razón por la cual un hijo de Dios no prospera. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. ¿Qué más produce el habitar en la dimensión de la no prosperidad o de ser un no próspero? Deuteronomio 28, 15. Reina Valera del año 60. Después vamos a dar un brinquito hasta el 29. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué se escucha la voz de Jehová? Para procurar, ojo, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, santo de las misericordias. Brincamos al 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego, perdió visión en la oscuridad, y no serás prosperado. Quiere decir que no oír, escuchar, atender. Tú que estás en esta mañana viendo este mensaje, nos honras viéndonos a través de este mensaje. Si esta palabra llega a ti, tú sabes que la tienes que hacer cumplir, la que hablamos anteriormente, confesar y apartarse. Pero la pasas de largo. Y dice acá, mire, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, no está hablando del pastor, está hablando de la voz de Dios. Obvio, el ministro, delegado, es el instrumento que Dios usa para trasladar esa palabra. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar, para que te esfuerces en cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y ahí describe todas las maldiciones. Renunciamos a ellas. En el nombre del Señor Jesús, el acta de los decretos que nos era contraria, dice la Biblia que ha sido clavada en la cruz de Calvario a través del Cristo de la gloria. Para los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces mira acá dice, y palparás al mediodía como palpa un ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás, mire, sino que serás oprimido y robado. Santo de la gloria, mira, aquí hay un superlativo. No oír la voz de Dios, ayúdeme usted, crea estas consecuencias. No vas a ser prosperado en tus caminos. Es decir, si somos desobedientes a la voz de Dios, dada a través de papá, dada a través de mamá, dada a través del pastor, dada a través del líder de la alabanza, dada a través del líder de jóvenes, dada a través del líder de mujeres, es decir, dada a través de Dios, a través de una monitora, de un instrumento. Dice la Biblia, mire, que no serás prosperado en tus caminos. Quiere decir que no oír la voz de Dios puede llevarnos a habitar la dimensión de la no prosperidad. Y aquí hay superlativo, Pedrito. Serás oprimido y robado todos los días. Mire. Has sido saqueado en tu empresa. Has tenido problemas con los empleados que se han estado robando las cosas. Muchas cosas han desaparecido de tu almacén, de tu negocio. Una de las cosas que dice acá, mire, es que cuando alguien
no escucha la voz de Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos, que no es lo mismo un estatuto que un mandamiento, tendríamos que entrar en otra dimensión ahí a estudiarlo, pero me llama la atención que la opresión y el robo son dos manifestaciones de habitar en la tierra de la no prosperidad. Pastor, mire, fíjese que yo no entiendo, pastor, pero acabo de comprar producto, ya no tengo nada en bodega y reviso las facturaciones y no me cuadra el producto que salió de bodega con lo vendido. Tengo diferencial, pero eso es recurrente todos los meses, pastor, no entiendo. Considera si tal vez has dejado de oír la voz de Dios. Porque cuando uno deja de oír la voz de Dios, cuando uno deja de escuchar para poner, para procurar, hemos aprendido acerca del procura, no es un absoluto. Procura presentarte delante de tu Señor como un obrero digno. Procura, esfuérzate. Ahora que el Señor dice, mire, escucha mi voz y procura poner por obra, mire, todos sus mandamientos y sus estatutos. Porque si no lo haces, entonces habitarás en la dimensión de la no prosperidad. Pero aquí todavía el superlativo es que se recibe opresión. Y todos los días, dice la Biblia, es robado. Quiere decir que otra de las rutas a la dimensión de la no prosperidad es el no aprender a escuchar la voz. Ojo, ojo, con la intención de procurar ponerlo por... Estoy viendo el mensaje, pastor. ¿Qué chilero salió el servicio del domingo, pastor? ¿De qué hablé? ¿Le puedo hacer una prueba? ¿De qué enseñé hace 2 domingos? ¿Te recuerdas tú de qué enseñamos en este mismo espacio hace 2 domingos? Estás siguiendo al cuaderno a buscar. No. Hay que aprender a tener la palabra fresca. O te la están robando, te están robando la semilla. Entonces la opresión y el robo son manifestaciones de la habitación en la tierra de la no prosperidad producidas por no poner por obra y no escuchar. Como consecuencia de que no escucho la voz de Dios, no la pongo por obra, o por lo menos no procuro, es decir, ni siquiera se esfuerza. Eso, el no esforzarse por poner por obra la palabra de Dios, nos puede conducir a la tierra de la no prosperidad. Pero Dios te dice, amado, yo deseo que seas próspero. Como que Dios estuviera diciendo, amado hombre, yo deseo que no haya pecado en tu vida. ¿Para qué? Para que entres en la dimensión de la prosperidad. No encubras tu pecado y prospera. Escucha la voz de Dios y procura, esfuérzate. Mire, ni siquiera nos está diciendo hasta que la cumplas al 100% te voy a dar bendición. Solo te está diciendo esfuérzate y procura. Eso nos dice. Entonces cuando no hay esfuerzo y no procuramos, amado hermano, poner por obra la palabra de Dios y la pasamos por alto, eso evita la prosperidad. Es decir, nos lleva a vivir en la dimensión de la no prosperidad, es decir, de la escasez, de la pobreza, de los lugares secos. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Mire, tercera circunstancia que debemos de considerar en nuestras vidas. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe. Y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperarán. Quiere decir que no hay dimensión de prosperidad. Y esto encaja con la palabra que hablábamos al inicio del servicio. Si tú has estado peleando con Dios, tú lo sabrás internamente en tu corazón. Pero si tú has manifestado pelear con Dios, en lo privado o en lo público, tal vez lo has dicho públicamente con tu familia, tal vez hasta el pastor se lo has dicho, o tal vez lo has dicho calladito en el cuarto, pero Dios oye en todos lados. Entonces aquel hombre de Dios que pelea contra Dios
que está molesto con Dios porque Dios no hace las cosas como Él quiere. Porque Él ha estado pidiéndole a Dios y Dios no ha enviado esa bendición. Una de las cosas que debemos nosotros de considerar es que en nuestros labios no haya habido palabra de contienda en contra de Dios, de pelea en contra de Dios. Porque aquel hombre que algún día se encuentra peleando con Dios, ¿usted cree que va a ganar esa contienda? Dios no conoce la derrota, hermano. Yo creo que uno de los errores más grandes que uno puede cometer como ser humano es pelearse con Dios, amado hermano. Y usted sabe que hay gente que sí lo hace. Usted y yo tal vez no. Y tal vez ni siquiera lo concebimos. Ni siquiera lo pensamos. Pero hay gente que pelea con Dios. Y todavía, después de pelear con Dios, amado hermano, se pregunta por qué no prospero. Mire lo que dice acá. Job capítulo 30, versículo 15. Santo de las misericordias, amado hermano. Y ya vamos llegando al tiempo. Job 30, 15. Se han revuelto mis turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor. Y mi prosperidad pasó como nube. ¿Por qué la prosperidad pasa de largo como nube, amado hermano, y no se habita en la dimensión de la prosperidad? Dice la Biblia, a causa de las turbaciones en las que muchas veces uno como ser humano, como hijo de Dios, permite en su vida. Entonces, estar turbado evita o nos aleja de la dimensión de la prosperidad. Pastor, ¿pero qué es turbado? Mire, la palabra turbado viene del latín turbare. Acá está en pantalla. Quiere decir alterar o interrumpir el estado o curso de algo natural. Sorprender o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo. El turbar es romper el galope. El turbar es que viene una situación, una circunstancia adversa difícil que le causa a uno confusión en su mente y lo aturde. Mire, la tercera alusión dice interrumpir violenta o molestamente la quietud. Quiere decir, amado hermano, que cuando una persona es recia de carácter, es irritada en carácter. Es una persona altanera que pelea, que interrumpe, que es violenta o es molesta. Es decir, que no encaja con el perfil de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que no está permitiendo que sea formado en él el Cristo de la gloria. Y permite que los problemas, que las turbaciones, que el estado de ánimo turbado, aturdido, lo aleja de la dimensión de la prosperidad. Entonces, un hombre que actúa aturdidamente, es decir, sin sosiego, un hombre violento, un hombre de carácter, un hombre irritado, un hombre encendido, amado hermano, un hombre, en pocas palabras, que no sabe gobernar su carácter, está destinado a habitar en la dimensión de la no prosperidad, amado hermano. Entonces nos vamos dando cuenta que la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Y te estoy diciendo, no son estas las únicas razones por las cuales uno, sin querer queriendo, decía que el personaje, ¿verdad?, termina saliéndose de la bendición de Dios, sin querer salirse de la bendición de Dios. ¿Como consecuencia de qué? Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy vamos viendo, ¿qué? 4 o 5 razones por las cuales, mire qué tremendo, uno solito se sale de la dimensión de la bendición y de la prosperidad que viene de Dios. Por eso la Biblia dice, el pueblo perece, porque no conoce. Pues, estas son algunas razones, no las son todas. Habla con el Espíritu Santo y que el Señor te dé la revelación. Si en algún momento estás atravesando una condición o una situación adversa, dura, habla con Dios. No permitas que nada ni nadie te quite la paz de Dios, amado hermano, porque te van a llevar a habitar a la dimensión de la no prosperidad.
Y la dimensión de la no prosperidad implica, hermano, mire, aquí no estamos hablando, ay, pobrecito, no habita en la dimensión de la prosperidad, no va a tener su premio. No, 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 no. Estamos hablando que aquel que habita en la dimensión de la no prosperidad no ha tenido crecimiento espiritual ni crecimiento en el alma. Por eso debemos de despojarnos de todo peso y de toda carga, amado hermano, de todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 37, y con esto vamos a ir aterrizando el mensaje de esta preciosa mañana. ¿Qué nos lleva a habitar la dimensión de la no prosperidad? También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quien tú confiabas. Santo es la gloria. Como consecuencia de haber, mire, dice acá, confiado en otras personas, no entró en la dimensión de la prosperidad. ¿Cómo así, hermano pastor? Espérenme. Agreguémosle Jeremías capítulo 10, versículo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron. Quiere decir que cuando no llega a la dimensión de la prosperidad ministerial, aquí ya alcanza la dimensión de la prosperidad ministerial, viene como consecuencia de algo. Tanto en el versículo 37, Jeremías 2:37, como en el versículo 21 de Jeremías 10:21, la razón por la cual, amado hermano, no prosperaron. En ambos casos uno dice, y no prosperarás. Y en el otro dice, y no prosperaron. Uno es en futuro y otro es en presente. Pero no hubo prosperidad. ¿Como consecuencia de qué? Cuando el Hijo de Dios pone su confianza, ¿de qué nos está hablando el versículo 37 y el versículo 21? De colocar la confianza y la fe fuera de Dios. Cuando nosotros confiamos más en el dinero que está en el banco, cuando nosotros confiamos más en nuestras fuerzas, cuando nosotros confiamos más, amado hermano, en cualquier cosa que no sea primeramente Dios, cuando depositamos nuestra confianza fuera de Dios, nos metamos a confiar en personas, en situaciones, en condiciones, confiamos más en lo que vemos que en lo que Dios ha prometido. Entonces, amado hermano, estamos destinados a habitar la dimensión de la no prosperidad. Quiere decir que la dimensión de la prosperidad tiene una puerta de acceso, Pedrito. Y es el Señor. Porque todo aquel que coloca su confianza en algo o en alguien que no es Cristo Jesús, está destinado al fracaso. Ojo, en la dimensión de la... No, pues, pastor, ¿cuántos empresarios hay multimillonarios? Sí, ya le dije, acaudalados ricos, mas no necesariamente prósperos. Aunque sí, evidentemente tienen ese nivel de abundancia, pero primeramente tienen a Jesús en su corazón. Buscan crecer espiritualmente, buscan crecer en su alma. No hay problema, es una bendición que viene de Dios. ¿Por qué? Porque la habitación de la dimensión de la prosperidad abarca espíritu, alma y cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿en dónde tienes depositada tu confianza en esta mañana? Porque aquel hombre y aquella mujer que confían en cualquier situación, dice la Biblia, es un fatuo. Y mire lo que dice la Biblia de qué es un fatuo. La palabra fatuo viene del latín fatus, que quiere decir falto de razón o de entendimiento, lleno de presunción, mire, o vanidad infundada. Y aquí le dice el diccionario, y ridícula. Entonces, amado hermano, el tiempo se nos ha escapado. Pero escucha bien, por favor, en el nombre de Jesús. Extender la mano contra Dios. Portarse con soberbia contra Dios. Correr con cuello erguido, altanero, delante de Dios.
poner barrera de escudos, es decir, limitar. Hasta aquí llegas tú, Dios, de aquí para adentro, esta es mi vida. Tú no te metes porque para eso me diste libre albedrío. Abusivo, ¿ah? Dejar que la gordura cubra el rostro lleva a la dimensión de la soledad y de las casas inhabitadas. Si a eso le añadimos, porque eso es lo que describe Job 15:25, pero si a eso le añades Proverbios 28:13, el que encubre pecado tampoco prospera. Amado hermano, el que no oye la voz de Dios y la evita, la voz de Dios, está evitando la dimensión de la prosperidad. No obedecer la voz de Dios, no escuchar para obedecer la voz de Dios, sino oír la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, por lo menos hacer esfuerzo, te lleva a la dimensión de la no prosperidad. Pelear contra Jehová, segunda de Crónicas 13:12, amado hermano, te lleva a la dimensión de la no prosperidad. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no prospero? Consideremos algunos versículos, tal vez no todos, que sea el Espíritu Santo el que te vaya revelando. Dile, Espíritu Santo, revélame. Si en algún momento no he faltado en algo que me tenga atravesando este momento tan difícil, adverso. ¿Qué te quiero decir? En el nombre del Señor Jesús, Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia, para darte la dimensión de la prosperidad, pero aquella prosperidad que es generada a través del Espíritu, en la edificación del alma, para alcanzar la manifestación de la bendición natural terrena. Entonces, ¿por qué algunos no prosperan? Tendremos que examinar nuestra conducta. Por eso la Biblia dice que cada uno considere su rostro en el espejo de la palabra, parafraseando, ¿entiendes? Entonces, si tú anhelas la dimensión de la prosperidad, tenemos que aprender a caminar conforme a los preceptos, a la enseñanza de parte de nuestro amado Señor Jesús. Amado hermano, muchas veces las circunstancias son difíciles y son adversas, pero si depositamos nuestra fe en el autor y consumador, Cristo Jesús, las cosas poco a poco se van ordenando en nuestra vida. Anhela la dimensión de la prosperidad, examine cada uno su propio corazón y cada quien determine lo que ha de presentar delante de Dios, a fin de que habites la dimensión. Dios quiere que tú habites la dimensión de la prosperidad. Esa prosperidad plena, espíritu, alma y cuerpo. Voy a rogar que te pongas en pie, por favor, para poder cerrar ya este mensaje en el nombre del Señor Jesús. Y espero en el nombre del Señor que esta palabra nos pueda llevar al entendimiento de abandonar, si es que hemos estado ejercitando, actuando de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque Dios lo que anhela es nuestra bendición. Eso es lo que Dios anhela, que tú seas bendecido de una forma extraordinaria. Y no estoy ofreciendo casa, carro, sueldos, puntos. No. Primero la bendición de la prosperidad en el espíritu, para poder ir de regreso a la casa del Padre. La dimensión de la prosperidad en el alma, para poder administrar lo que Dios nos dé en este mundo terreno pasajero. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero poner en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que todo aquel, Señor, al cual esta palabra había sido confrontativa, pueda llegar delante de ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y si tú has identificado algo de esto, ponte delante de Dios y dile, Señor, perdón. La falta de conocimiento, mi Dios, me había llevado a esta fatuidad, Señor, de apartarme, de no escuchar, de esconder el pecado. Sé tú el que se manifieste en mi vida, Señor, y perdóname en todo aquello que te he faltado, en todo aquello que te he fallado, Señor. Ayúdame y auxíliame, bendito Señor. Pues si tú tienes destinada la dimensión de la prosperidad, yo quiero habitar ahí, Señor. Pero antes, transforma mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo, bendito Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos y te exaltamos y nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú el que continúe y termine su obra perfecta en mí, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.